produce lo que alguien no consume. O sea, el consumo hoy es el motor de la economía. Los países que tenemos un mercado interno, y ya lo vamos a ver, muy chico y una moneda muy débil, si aprovechamos lo que es los excedentes para consumo exportable, ya vamos a ver cómo, tenemos una oportunidad notable de mejorar la economía. Segundo punto que tenemos que considerar es qué es la pandemia y qué consecuencias trae una pandemia. Una pandemia es una catástrofe. Los griegos que decían que la catástrofe es un hecho total y absolutamente infortunado que lo que produce es el freno de las cosas habituales. ¿Qué es lo que ha producido la pandemia a nivel global? Un freno en la producción y en el consumo. Fíjense en un detalle, que no es un detalle menor. También una guerra es una catástrofe, un tsunami es una catástrofe. Pero una guerra se produce en un lugar geográfico y generalmente hay otro lugar geográfico que se encarga de producir los bienes para que consuma el lugar donde se ha producido la catástrofe. El grave problema que se ha producido con la pandemia es que es global, se ha producido en todo el mundo. Aquellos países que tengan materia prima en su continente, en su geografía, son los que tienen la mayor probabilidad de salir indemne y salir rápidamente de esta crisis. Por ende, se le abre a la Argentina realmente una posibilidad que es enorme, histórica, para poder salir de una crisis que nos viene persiguiendo durante décadas. Después de decir esto, de ver de que el motor de la economía es el consumo y qué es lo que es realmente una pandemia, cómo es un freno a la producción simultánea, a la producción y el consumo, y cómo se puede salir de ella, lo que primero tenemos que empezar a analizar sería un FODA. Ahora, si me pongo a hacer un FODA de Argentina en este momento, realmente puede llegar a ser notablemente aburrido, por ende voy a hacer un OA, que es mucho más fácil. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Argentina y cuáles son las amenazas para que esas oportunidades no se den? Y vamos a equilibrar las oportunidades y las amenazas para que no digamos que estamos desequilibrados. Vamos a dar 5 oportunidades y 5 amenazas. Y vamos a ver que en la balanza las oportunidades, si las aprovechamos, son mayores que las amenazas. Vamos a ver las 5 oportunidades. En primer lugar, Argentina entra a la pandemia con el trabajo sucio en la economía ya hecho. Detalle que no es menor. Fíjense que nosotros entramos a la pandemia como entró en su momento La Baña después de Remilnikov en el año 2002, en donde ya una mega devaluación se había hecho, por ende los productos argentinos eran competitivos, la devaluación fue del 657%, y en segundo, se había producido una notable caída del Producto Bruto Interno. Nosotros vamos a terminar el Producto Bruto Interno en el 2020 casi con una caída desde el 2017 de un 50%. Si ustedes se ponen a ver, es exactamente la misma caída que tuvo el PBI de Argentina desde el 2000 hasta el 2002, 2002-2004. ¿Qué pasó? Después de eso, se produjo un rebote en B. Entonces, las 5 oportunidades que se nos, las 5 puntos, oportunidades que se nos dan, en primer lugar, es que el trabajo sucio ya está hecho. Vamos a la segunda oportunidad. El mercado interno de Argentina es un mercado interno muy chiquito. Por ende, el mercado interno, hay países que buscan abastecer totalmente el mercado interno. Pero buscar abastecer un mercado interno en un país en donde el peso es muy débil, es dejar que gran parte de sus productos que realmente tienen valor no tengan posibilidad de ser exportados. Bueno, por suerte a Argentina le tocó un mercado interno muy chiquito, por ende el peso que tiene es muy chico. Hay 2 formas de medir el poder del mercado interno. La primera forma es la densidad poblacional, que es población dividido superficie. Se los traduzco de una manera fácil. Si yo tengo que poner un almacén en un barrio, siempre voy a buscar un barrio donde haya 100 familias y no un barrio donde haya 20 familias. Y el segundo tema es qué riqueza, qué poder adquisitivo tiene esa familia.
En la medida que las 100 familias tengan mayor poder adquisitivo. Entiendo. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, continuamos entonces con el tema. Bueno, en la medida de que el poder adquisitivo de esa familia sea mayor, a mí me va a convenir, obviamente, abastecer al mercado interno. Bueno, el indicador del mercado interno argentino es el más bajo de Latinoamérica. Tiene un indicador de densidad poblacional de 16 contra, por ejemplo, Colombia, que tiene un indicador de 44. Y el PBI de Argentina es $8.000 por habitante contra, por ejemplo, Uruguay, que tiene $17.000 por habitante. ¿Qué le quiero decir con esto? Que perfectamente la Argentina, dadas las condiciones, salvando las amenazas que después vamos a hablar, podría producir un volumen significativo que le permitiera abastecer el mercado interno, que es muy chiquitito, y el excedente exportarlo ingresando realmente dólares o moneda fuerte respecto a la moneda volátil que tenemos nosotros. La tercera oportunidad que tiene Argentina es que la Argentina hoy genera muy pocos dólares, por ende es de esperar de que se creen las condiciones como para que podamos empezar a generar dólares. Les doy un dato que no es menor. Argentina exportaba en el 2011 exportó 85.000 millones de dólares. El año pasado 65.000. Ahora, nunca logró un superávit comercial mayor a los 18.000 millones de dólares. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Argentina exporta lo barato e importa lo caro. En la medida que nosotros logremos industrializar las exportaciones argentinas, no solamente vamos a generar una mayor cantidad de dólares, sino que vamos a bajar notablemente el índice de desocupación. Nosotros tenemos que llegar a un escenario en donde, gracias a las inversiones extranjeras o gracias a las inversiones locales en moneda fuerte, logramos abastecer la demanda que existe a nivel internacional, que en la pospandemia va a ser muy grande. Recuerden que tenemos nosotros la materia prima. El cuarto punto, y que para los inversores es fundamental, es que hoy las empresas argentinas están baratas respecto a lo que tienen que valer, porque realmente las pymes argentinas están baratas respecto al gran valor que pueden tener, y tienen dos condimentos que los inversores extranjeros le podrían agregar valor. El primer condimento es, tienen mucha capacidad ociosa. Fíjense si nosotros lográramos ingresar a mercados y cubrir esa capacidad ociosa. El segundo punto es que todavía, no obstante tener la legislación más avanzada en lo que son estructuraciones financieras, no conozco ninguna pyme hoy que haya, por ejemplo, puesto sus acciones en cotización en bolsa. Sí han emitido algunas ON pyme, pero las ON no son convertibles en acciones. No hemos aprovechado la legislación que nos pone realmente en el primer mundo. Hoy tenemos legislaciones que nos ponen en el primer mundo. El quinto punto, la quinta gran oportunidad, es que en Argentina está todo por hacer. Si nosotros empezamos a analizar, esto Eduardo lo va a explicar mejor que yo, obviamente, que si nosotros ponemos a ver desde la minería hasta el negocio, yo les cuento, ¿ustedes sabían de que Argentina tiene la primera legislación de prehipoteca de América después de Estados Unidos? Nosotros hoy podríamos desarrollar el mercado inmobiliario con la legislación de prehipoteca que tenemos. Legislación que se hizo hace 2 años junto con el contador Maidana, el que era presidente del Banco de Córdoba. Ahora, han pasado 2 años y el financiamiento de vivienda sigue siendo el 1% del PBI. Uruguay tiene el 5%, Chile el 16%. Entonces, fíjense las 5 grandes oportunidades que tenemos. Ya no tenemos que hacer el trabajo sucio, mercado interno chico, por ende no nos saca capacidad de exportación, tenemos pocos dólares, por ende es de esperar de que se haga un fomento de la exportación. El cuarto punto, que es crucial, es las empresas hoy necesitan la incorporación de un socio realmente que tenga conocimiento de lo que es mercado de capitales,
Y quinto, tenemos la materia prima y tenemos todo por hacer. Ahora, ¿cuáles son las 5 amenazas? Y bienvenidos a la Argentina. Las 5 amenazas son las 5 grandes inseguridades que hemos tenido en las últimas 5 o 6 décadas. Por un lado, lo que es la inseguridad jurídica, que no es solamente la inseguridad del cambio de normas que se hace, sino la inseguridad judicial también. Hoy tenemos esperanza de que ingresó al Consejo de la Magistratura el doctor Lugones, una persona que es del interior y es de la oposición, que está sentando en cierta medida algunas bases como para darle racionalidad, pero no podemos decir de que en Argentina no existe una gran inseguridad jurídica. La segunda inseguridad es la inseguridad fiscal. Hoy no sabemos ni siquiera copiar lo que ya se ha hecho en algunas provincias. La provincia de Tucumán sacó en el 94 la ley 7866 de promoción a la inversión. ¿Sabe cuál era el primer punto? Garantizar la estabilidad fiscal. O sea, por 15 años, el impuesto que yo te cobro hoy, te lo voy a seguir cobrando en los próximos 15 años. Si se agrega algún impuesto adicional, yo te lo bonifico. Es increíble que un inversor que quiera poner su dinero en Argentina no sepa si el año que viene su costo tributario es del 20 o del 50%. El tercer punto, que no es un punto... Hola, hola. El tercer punto, que no es un punto menor, es la inestabilidad de la inestabilidad cambiaria, o sea, lo que es el régimen cambiario argentino. Guarda, no me estoy refiriendo al tema de la devaluación, me estoy refiriendo al cambio de las normas que hacen al tema cambiario. O sea, hoy hay cepo, mañana no hay cepo. Hoy permito distribuir los dividendos, mañana no puedo distribuir dividendos. Quien conoce inversor o tiene clientes, inversores extranjeros, yo tengo la gran suerte de tener como cliente al Grupo Casino de Francia. Hay un principio y es que nadie quiere invertir dinero en un país que después no pueda sacar el dinero vía la distribución de dividendos. Pero es algo lógico, o sea, no estamos diciendo que se quiera llevar una inversión financiera, que eso está mal. Las inversiones golondrinas, yo soy un gran enemigo de las inversiones golondrinas. Ahora, quien invierte en un país y tiene renta, tiene utilidad, tiene que poder distribuir los dividendos. Por ende, darle seguridad cambiaria también es algo importante, creo que es algo fundamental. Los otros dos puntos, que son las grandes amenazas que puede tener Argentina, es la inseguridad económica. Entendida la inseguridad económica como el cambio de las reglas del juego, aún en los propios partidos. Yo me acuerdo que hace varios años atrás daba el ejemplo a un enviado del Grupo Casino de Francia y me decía, no vamos a dar partidos, pero es aplicable a todos los partidos. Me decía, ¿quién ganó las elecciones? El vecinalismo. Y el vecinalismo es de, ¿qué orientación tiene? De centro derecha. Perfecto. 4 años después me preguntaban, che, ¿quién ganó las elecciones? El vecinalismo. Ah, el que tenía orientación de centro derecha. No, ahora tiene orientación de centro izquierda. Vemos que en los propios partidos la diferencia de las reglas económicas cambian abruptamente y rápidamente. Y un último punto, que es de las grandes inseguridades, es la inseguridad política y muchas veces ligada a exorbitante de algunos gremios, no de todos los gremios, muy serios en Argentina. Ahora, veamos de que existe cierto poder gremial que presiona para que exista inseguridad política también. Y eso también. Sin embargo, creo que las 5 oportunidades que tenemos están muy por encima de las 5 amenazas si las sabemos manejar. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que es una oportunidad histórica. Somos los dueños de la materia prima. En la medida que logramos industrializarla, que nosotros podamos abastecer el mercado interno, pero también tener sardos exportables, nos vamos a dar cuenta que podemos volver a ser un gran país con mucha estabilidad económica. Pero tenemos que darnos cuenta que solos no podemos.
que si queremos hacerlo solos, no lo vamos a hacer. Y que el inversor extranjero no es un enemigo. Así que creo que la mesa está servida. Bueno, gracias y le dejo la palabra a Eduardo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muy interesante esas consideraciones. A mí me parece que me va a tocar un poco el rol de pesimista en contraposición a tu presentación, porque si bien comparto tu punto de vista, tal vez me toque hablar un poco más de Italia y ahí creo que la situación, por lo menos en el futuro inmediato, es un poco menos, así, menos propicia que la de Argentina, donde comparto que hay buenas oportunidades. Pero bueno, mi idea es hacer un poco un pantallazo de la situación de la consecuencia económica de la crisis del COVID-19, para recordar algunos datos en las varias regiones del mundo. Y después hablar un poco más de cerca de la situación italiana y los posibles desarrollos en los próximos meses y tal vez un poco más a largo plazo pensando en los próximos años. Mirando un poco la situación internacional, y me parece interesante hablar un poco de la situación internacional porque sabemos perfectamente que el mundo hoy está extremadamente interconectado. El proceso de globalización desde hace por lo menos 30 años fue muy acelerado y entonces hubo esa aceleración en las informaciones, en los flujos comerciales, en el flujo migratorio de la persona también, que hace que las regiones del mundo están mucho más interconectadas hoy que hace algunas décadas atrás. Empezando con China, que, bueno, sabemos hoy China es una potencia económica de primer nivel desde hace ya unos cuantos años y también fue el primer país que tuvo una difusión significativa del virus y con su impacto económico consecuente. Ahí en China sabemos que en los últimos años el país fue caracterizado por un crecimiento mucho más elevado si comparado con el mundo que define industrializado, digamos Estados Unidos, América del Norte, Europa. Estamos hablando de crecimiento del Producto Interno de 7% más o menos por año en la última década aproximadamente. Cosa que Italia se lo puede olvidar, digamos. Italia se puede considerar satisfecha con un crecimiento del 2% cuando las cosas van muy bien. Así que el 7 realmente es muy lejana de nuestra experiencia. Claramente China parte también de un nivel de renta per cápita bastante más baja en comparación con América del Norte o Europa. Eso también es un dato. Bueno, en China, como sabemos, ya 2019 y a principios del 2020 se empezó a difundir esa emergencia sanitaria debido a la difusión del COVID-19 y en particular en una región de China que todos conocemos. Eso hubo un impacto económico inmediato porque luego, después de la difusión, sobre todo la difusión de la noticia a nivel internacional del virus, hubo el lockdown, en particular en esa región, pero en alguna medida en otras áreas de China, con el efecto económico que sabemos. Ahí la baja de la producción ya empezó a darse muy fuerte en febrero, a diferencia de los otros países, y hay una situación ahora en China donde se proyecta un
un crecimiento para el año de, según muchos economistas, del 1%, que se para adelante hasta el fin de año haya un recupero de lo que se perdió en el primer trimestre. Eso, digamos, no sería un gran daño para regiones como Europa, que están acostumbradas a crecimiento de este tipo, del 2, máximo 3%. Para China, acostumbrada al 7%, crecer del 1% es una situación realmente dramática y es sin precedente, por lo menos en los últimos 20 años. Pasando a Estados Unidos, bueno, acá la caída fue algunas semanas, un par de meses después. En marzo empezó el lockdown y realmente abrupta de la producción fue en abril, que fue el mes más afectado, pensando por lo menos en Estados Unidos y Europa. Creo que en Argentina también, si no me equivoco. Bueno, ahí hay datos estadísticos referente al primer trimestre, tanto en Estados Unidos como en Europa, periodo enero-marzo, que hablan de una caída bastante significativa. No están disponibles. Segundo, obviamente, por lo que concierne a Europa, Eurostat, que es el ente de elaboración estadístico oficial de Europa, lo va a presentar a fines de julio. Se prevé una caída mucho más alta en el segundo trimestre respecto al primero. Y proyectando en el año, se piensa para Estados Unidos una caída cerca del 6%, 7,5% en lo que va del año, que es, por lo menos para Europa, sin precedentes. En Estados Unidos tal vez algunos años de la crisis de los años 30. Eso para decir, porque hubo evidentemente caída de la producción, pero nunca en un periodo tan corto de tiempo y de esa profundidad. Hubo una crisis, todos sabemos, reciente en Estados Unidos, en particular Europa, y con consecuencia a nivel mundial en el 2008-2009, pero a lo largo de un periodo más prolongado y no tan profunda como la que estamos atravesando. Ahí se prevé para el año siguiente, para el 2021, eso dicen por lo menos la mayoría de los economistas, de las organizaciones internacionales que hacen estimaciones de crecimiento, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el OCDE, etcétera, que haya un recupero en el 2021, probablemente no suficiente para recuperar lo perdido en el 2020, pero en alguna medida un recupero sí del valor de la producción. Ahí hay que decir una cosa en el inmediato, que mucho de lo tanto este año como el año que viene depende de cuál será la evolución del virus en términos de difusión luego de esta primera ola, que en alguna medida parece frenada. Y ahí no sé nada de medicina, pero por lo que leo en los diarios hay un nivel de incertidumbre bastante elevado. La incertidumbre es uno de los grandes enemigos de los inversores y entonces afecta por lo menos en el inmediato, independientemente de lo que pase, las expectativas, en alguna medida, vuelvo a decir, de los inversores, y entonces las inversiones en sus varios aspectos. Y acá hay un primer elemento muy negativo para los próximos meses, que creo tiene un efecto potencialmente negativo también para Argentina, que y eso es un fenómeno que se está midiendo en Europa con el crecimiento de la incertidumbre. Hay varias agencias que son en condición de medirla a través de varios instrumentos.
sí que se frenaron particularmente las inversiones en las áreas de inversiones consideradas más riesgosas. Y eso lo sabemos también por experiencia desde las últimas décadas, cuando hay crisis de confianza en el futuro. Uno de las regiones que más sufre son los países considerados en vía de desarrollo, porque hay una reticencia bastante elevada por parte de los inversores que se refleja en los países que muestran un riesgo país, también medido por las sociedades de rating relativamente alto, a invertir en esos países. Y ahí con referencia a Argentina, yo creo uno de los factores últimas semanas de la deuda externa probablemente es un factor que no favorece en ese sentido. Es uno de los elementos, obviamente. Hay otro muy positivo que recordó Sergio antes. Pero bueno, pasando un segundo más de cerca la situación italiana, el contexto europeo es... digamos, aún antes de la difusión, es particularmente afectado, pero ahí, antes de la pandemia, estaba diciendo, Italia es un país que en los últimos 15, 20 años creció muy poco, mucho menos del promedio de los otros países europeos, así que hubo una pérdida de peso relativo de la economía italiana bastante significativa. Y eso se debe a razones extremadamente profundas y obviamente acá hay opiniones diferentes dependiendo de a quién se pregunte. En mi opinión hay un problema institucional a la base del sistema italiano que tiene efectos importantes en la economía, sobre todo si consideramos que son, digamos, el problema económico italiano es de largo plazo, no de breve, o sea, hace 15 años o más que crece menos que todos los otros países de la región. Y bueno, a eso se suma que Italia fue un país particularmente golpeado por la difusión de la pandemia. A nivel de muertos fue el segundo país después de España no, bueno, ahí depende si se considera el Reino Unido como parte de Europa, que es un debate, y sabemos que a fin de año habrá la separación del Reino Unido de la Unión Europea, pero si se excluye el Reino Unido, Italia fue el segundo país con más casos después de España y con más número de muertos también, bastante cerca en realidad de Francia. Así que obviamente eso hubo un impacto sobre la economía, porque como consecuencia de la difusión del virus, que entre paréntesis fue particularmente concentrada en la área más económicamente dinámica de Italia, el centro financiero, Milán, la área de Milán, la Lombardía. Así que los efectos fueron probablemente aún peores de lo que hubiesen sido con una difusión más uniforme a lo largo del país. Pero bueno, entonces se suman esos dos efectos, uno de largo plazo, del problema antiguo del país, a estos nuevos, y la verdad que la situación se hizo muy, muy complicada. También por un tercer factor negativo, que es la deuda pública de Italia. Italia acumuló una deuda pública muy atrás en el tiempo, particularmente en los años ya 80 y un poco en los 90, y se viene arrastrando esa deuda pública que constituye un obstáculo bastante elevado a hacer inversiones públicas cuando es necesario, como en este caso. Digamos, obviamente, todos los países para compensar el decrecimiento de la demanda y también para sustentar la renta de los ciudadanos que se ven afectados por el lockdown, por el cierre de las actividades.
tiene que hacer gasto público muy significativo y la consecuencia es que aumenta la deuda pública. Obviamente no es una posibilidad aumentar junto con el gasto los impuestos en este momento. Así que quien tiene una deuda pública muy elevada, Italia, si no recuerdo mal, los últimos datos, estamos hablando de una deuda pública del 130 y pasa por ciento del Producto Interno, o sea, algo, si no me equivoco, tipo el doble de la deuda que tiene Argentina, para tener un parámetro, en proporción con el producto, ¿no? Es una deuda muy alta y no permite endeudarse mucho más. De hecho, antes de la pandemia, la finanza pública italiana era cerca del empate, digamos, creo que había un déficit del 1%, algo así, que es muy bajo en comparación con el promedio de Europa. Ahora, con la pandemia, estamos hablando de una proyección para el 2020 del 10%, que es un número bastante alto, sobre todo para quien tiene una deuda pública muy alta. Así que, bueno, la situación italiana no es de la mejor. No sé con el tiempo cómo voy. Bueno, algunas pocas consideraciones más para no serla demasiado larga. Bueno, por lo que concierne a Italia, y esas son consideraciones que valen para los otros países también, creo que los elementos de incertidumbre, aparte el tema difusión del virus, que es extremadamente difícil de prever, por lo que entiendo de las lecturas de los diarios en Estados Unidos o en Europa. Pero se suman otros factores. Uno es cómo se va a reacomodar la demanda de los consumidores italianos, pero eso es algo que vale para muchos otros países también. Digo eso porque si bien desde un punto de vista de reglamentación del sector público se puede interrumpir el lockdown, las limitaciones a la actividad, no sé, se pueden reabrir los restaurantes, las tiendas, los locales y la actividad deportiva, el fútbol y todo lo que sea, no necesariamente una vez que esto se haga por parte de las autoridades, los consumidores se sientan completamente seguros de volver a sus patrones, a sus estándares de consumo anteriores. Es probable que en alguna medida haya, dependiendo ahí también obviamente de las noticias que vienen desde el punto de vista sanitario, que haya un poco de miedo, por lo menos por parte de un porcentaje que es imposible cuantificar al momento, a volver a los estándares de consumo anteriores. Entonces, menos gente que va al restaurante, menos gente que va a fiestas o que va a la cancha o que va de vacaciones en playas con muchas personas y multitudumbre al mismo tiempo. Y eso obviamente tiene un impacto económico potencialmente bastante elevado. Hay que ver cómo el juego de la demanda-oferta de nuevos productos, de nuevos servicios, se va reacomodando, con qué velocidad, para que las personas empleadas en sectores donde la demanda se va a reducir, se puedan emplear en sectores donde la demanda va a crecer. Y bueno, ese también es un elemento de incertidumbre. Creo que hoy en día nadie lo sabe y se pueden hacer mil hipótesis, obviamente, pero bueno, es muy difícil de decir de antemano. Creo que terminé mis 20 minutos, entonces paro aquí para no hacer la charla demasiado aburrida y creo que la idea es más hacer una ida y vuelta o pregunta para, digamos, hacer más dinámico los últimos 20 minutos o el tiempo que nos queda.
Te dejo la palabra, Sergio. Sergio Codingo. Ahí volví. Hola, hola. Hola, hola. No escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Algún comentario, licenciado? Profesor. A ver, creo que ha sido bastante claro, bastante interesante ver dos realidades. La realidad de Italia, fundamentalmente con el tema de la deuda externa que tiene, es conocida. Ya hay muchos italianos que empiezan a pensar que lo que se está haciendo es quemar la riqueza generada durante muchos años por el tema del endeudamiento. No obstante, no nos olvidemos de que si hay alguien que ha tenido la cultura del trabajo es Italia, y si hay alguien que puede enseñarnos cómo salir adelante, justamente nuestra madre patria, que es Italia. Acá estaba viendo un par de consultas que habían hecho. Hay una de Marco que ponía que no entendía por qué el hecho de que Argentina tenga pocos dólares es una oportunidad. A ver, Marco, el hecho de que Argentina tenga pocos dólares es un diagnóstico. Él dice que sí, que escucha. Hola, ¿me escuchan? El hecho de Sí, que yo te escucho Argentina bien. Hola, el hecho de que Argentina tenga pocos dólares es un diagnóstico. Un diagnóstico que, si el gobierno argentino justamente se da cuenta de que por un lado tiene la oportunidad de colocar excedentes exportables en el extranjero, y por otro lado tiene como diagnóstico que está generando pocos dólares, va a tomar justamente las medidas adecuadas para poder generar más dólares. Acá tenemos dos problemas. ¿Por qué Argentina tiene pocos dólares? En primer lugar, porque no está industrializada. Nosotros, el 25% de las exportaciones son exportaciones primarias. Te doy un ejemplo que no es un ejemplo menor. Cuando la soja estaba en el top de su precio, valía $600 la tonelada de soja. Pregúntenle a Eduardo, que está vinculado al tema de maní, cuánto es la tonelada de maní, normalmente, aún en épocas en donde la tonelada es baja de maní. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de industrialización. Salen unos 1.300, 1.250, hasta $1.500 la tonelada de lo que es maní confitería. Si nosotros empezáramos a exportar lo industrializado, duplicamos o triplicamos la cantidad de dólares. Ahora, solo eso no lo podemos hacer, porque nosotros necesitamos inversiones genuinas, no inversiones financieras, como para poder lograr esto. Pero no es el único problema, Marco, que tenemos. Nosotros en Argentina tenemos en algún momento que solucionar un círculo vicioso que hace décadas se está produciendo en Argentina. Argentina genera los dólares por tres canillas. Las exportaciones, los créditos internacionales que tomamos y las inversiones. ¿Estamos? Ahora, entran esos dólares de la producción, fundamentalmente lo de la exportación. Esos dólares entran al Banco Central, el Banco Central se lo vende a los bancos se lo venden a Sergio Podingo los guarda en el colchón. Cuando el exportador después necesita un crédito para poder financiar la industrialización de su exportación, esos dólares no están. O los bancos les cobran tasas del 10-12%, ¿por qué? Porque les es más rentable hacer compra y venta de dólares de esos dólares que van al colchón. Eso en Argentina se tiene que terminar. En algún momento hay que hacer un diagnóstico, volver al libro de Economía 1. Libro de Economía 1, cuando yo estudié, tengo 58 años, ahora tienen que decir, no parece, tengo 58 años, y cuando tenía 23 años estudiábamos economía monetaria. ¿Sabe qué decía economía monetaria? Que solamente el Banco Central le tiene que vender dólares a aquellos que los generan. El dólar para atesoramiento no es para personas que lo generan. Si los dólares de la exportación se van al colchón, Argentina no va a salir nunca. Hay que desacoplar la actividad, el peso argentino del dólar. También están preguntando qué podría hacerse para reactivar la economía. Te doy un solo ejemplo, se te podría dar 10 alternativas, pero te doy uno que es básico.
tenemos que volver a la idea de la tributación secundaria por sobre la tributación primaria. ¿Qué es esto? Lo mismo que decía la ley de fomento a la inversión que expliqué anteriormente. Si nosotros al que trae dólares para meter a una industria, no el dólar financiero, sino el dólar para la economía real, le cobramos impuestos cuando genera mano de obra masiva y baja la desocupación, en vez de venir a Argentina, se va a ir a Uruguay, porque en Uruguay se basa en una tributación secundaria y una tributación primaria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Generar empresas que generen trabajo, mano de obra intensiva, que ese trabajo generado consuma y que ese consumo genere impuestos. Así se va a equilibrar el tema fiscal, se lo puedo asegurar. También vi cómo se les puede ayudar a las pymes. A las pymes hay que darle anabólicos, realmente. El Estado tiene que comenzar un proceso, hasta te diría, de capacitación para las pymes. Hoy las pymes tienen instrumentos para capitalizarse y para hacerse fuertes, realmente musculosos, ya las tiene hace 3 o 4 años. Nadie ha divulgado, nadie lo ha fomentado. Hoy las pymes podrían tener un proceso de industrialización a 10 años vista con tasas del 3 o 4%, con bonos perpetuos, como ocurre en cualquier país de primer mundo. O sea, podrían emitir un bono, el bono perpetuo, les comento, que son bonos que no tienen un plazo determinado, sino que el emisor tiene la posibilidad de rescate cada 5 años. ¿Qué es lo que le interesa al inversor institucional de esos bonos? Solamente la tasa de interés. Si nosotros logramos transformar la pyme en una pyme artesanal, en una pyme empresarial, tenemos solución al problema no de la pyme, tenemos solución al problema de Argentina. Son las 2 preguntas que yo tenía. muy bien, Sergio. Muchísimas gracias. Muy claro tu exposición. No sé si Marco le quedó claro, porque fue Marco y Verónica les hicieron la pregunta. Sí, me resulta claro. De hecho, vos tenés, me gustó que dijera que tenés 58, yo tengo 52, así que estamos cerca. Me hiciste bosta, ¿eh? El tema de industrializar la producción, ¿no? Para exportar, lo vengo escuchando más que desde la década del 70, ¿no? Mira, Marco, te paso un dato que me lo pasó un cliente. Vos tomas las empresas no industrializadas en una hectárea, de tierra. Sergio, déjame porque la idea es esta, digamos. Vos fuiste muy claro y además dijiste muy claramente con el ejemplo de la soja y el maní. La soja, el tope de la tonelada, $600, el maní, 1.500. Digo, no hay que razonar mucho. Prefiero vender algo industrializado que una materia prima, eso está claro. Digo, lo que me pasa es, vengo escuchando la misma musiquita, viste, hace 50 años. Digo, ¿por qué sería optimista? Porque si no lo hicimos en 50 años, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Y la segunda cosa asociada a esta, después de escucharlo a Eduardo, digo, ¿a quién le vamos a vender? ¿No? ¿Quién va a comprar con esta restricción del consumo a nivel mundial? Bueno, contesto la parte mía si querés. Tenés absolutamente, Marco, toda y absolutamente razón, pero ¿sabés por qué tenemos que ser optimistas? Porque justamente lo que hace la pandemia, como dijimos al comienzo de la charla, es dar una oportunidad adicional. O sea, esto es como una posguerra. ¿Qué nos dimos cuenta? Che, el mundo se frenó, va a empezar a consumir de nuevo y nosotros tenemos la materia prima. Si teniendo la materia prima no lo industrializamos, teniendo además de la materia prima las herramientas financieras como para hacerlo, no tenemos las herramientas fiscales todavía, pero tenemos las herramientas financieras, lo único que debería hacer el Estado hoy es decir, muchachos, haciendo una transformación fiscal de tributación primaria, secundaria, y haciendo una ley de fomento a la inversión. Pero te digo, copiándola de Tucumán, copiándola. 78-86, si la podés leer, es extraordinaria, podemos llegar a hacerlo. Ahora bien,
¿Por qué tener optimismo? Y porque se cae de Maduro. Pero vivimos en la Argentina. O sea, si no aprovechamos el tren, estos trenes pasan una vez en la vida. Creo que hoy pasa nuevamente como pasó en la década del 50. Pasa una vez en la vida. Esto es diferente que el 2001. La pandemia nos abre una oportunidad de oro. ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros? Ya depende de nosotros, Marco. Y estoy convencido de que el mundo va a empezar a demandar porque va a cambiar sus hábitos de consumo. Por ende, el Q, la cantidad consumida de los productos de alimentación, que son los que producimos nosotros fundamentalmente, va a mantenerse o a aumentar respecto a otros bienes superfluos. Pero eso lo tiene que contestar mejor Eduardo, que conoce más el mercado italiano. Te agrego, ¿sabes, Sergio, lo que me pasó así como colateralmente? Hay una plataforma de contenidos audiovisuales nacionales que se llama Contar, cont.ar, y tiene contenidos nacionales. Me enganché con una serie que no es particularmente para recomendar, pero está ambientada del 73 al 83. 1973, 1983. Toda la serie, viste, arranca en el 73, la vuelta de Perón, después Perón se muere, López Rega, Isabelita, la AAA, y por supuesto crisis económica, ¿no? Reviene la clase media llamando al gobierno militar a que ponga orden, porque es todo un quilombo, vienen los militares, hacen un desastre como que todos sabemos, nos meten en el 78 el Mundial, como para distraernos un rato, seguimos con el desagio, la tablita de Martínez de Oz, Sigó con el que apuesta al dólar pierde y a los 3 días desvaluaba, crisis económica, 81 no se bancaba más, ¡pum! Guerra de Malvinas, te distraen. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, nos rompieron el orto directamente. 83 no se bancaba más la presión, y esto es lo que me impresionó, ¿viste? Yo vi la llegada de la, porque yo aparte la viví, ¿no? Pero en el contexto de la serie, la llegada de la democracia, la sensación de alivio de que toda la comunidad, la sociedad, estaba de acuerdo en que finalmente nuestros problemas se iban a resolver. Y lo que me liquidó es que, como corta en el 83, yo la historia de los 40 años que siguen ya la vi. O sea que no, ¿viste? No deja de ser una repetición. Cuando vos me decís, seguimos dependiendo del Estado, ¿viste? Digo, entonces estamos en el horno. Y entonces la pregunta que decían de la PYME, ¿qué podemos hacer en un segmento un poco más bajo para no depender del Estado? Porque, ¿qué te voy a decir? O sea 50 años. 2 temas. Primero, no hay que depender del Estado, hay que depender del mercado. Lo que pasa es que el Estado nos tiene que permitir que podamos depender del mercado, pero el mercado productivo, no el mercado de la timba. Necesitamos una ley de fomento de la exportación. Ahí ya me arruinaste todo el entusiasmo que me estabas dando. Fomento a la inversión, a la inversión para poder exportar. A ver, te doy un ejemplo hasta te diría tonto. Si vos, la exportación primaria, tiene una retención del 10%, pero si a esa misma exportación primaria le decís, vos le sumás un proceso de industrialización que tome mano de obra intensiva, te bajo el derecho de exportación del 10 al 0, yo te puedo asegurar de que se produce ese paso de la primaria al industrial y este industrial toma el triple cantidad de gente. Ahora, vos decís, che, pero el Estado va a perder derecho de exportación cuando le hace falta ingresos fiscales. No, porque este que tomó mano de obra, a los 100 tipos de mano de obra, fueron al almacén de la esquina. El almacén de la esquina pagó ingreso bruto, impuesto, IVA, impuesto a la ganancia. Vos con el consumo lo reactivas. Te hago yo creo que todos, la salida anticipada de Alfonsín nos ha causado un impacto enorme, realmente enorme. Ahora, fíjate que has dado el mejor de los ejemplos. Volvió a la democracia en el año 83. ¿Sabes por qué se le fue toda la miércoles a Raúl Alfonsín? Por este tema, el famoso tema de los dólares a los bancos, de los bancos al colchón,
pero sigo emitiendo plata. Entonces, emitíamos pesos, pero el respaldo, que eran los dólares, sí iban al colchón. Si nosotros no cortamos... Australes. Los pesos, perdón, los australes. Bueno, hablemos pesos argentinos en general porque vamos a empezar a cambiar los distintos denominaciones que ha tenido. Ahora, si yo sigo teniendo, nosotros somos un país que en economía se llama el patriciado. Los patriciados son lo que tenemos, una moneda propia y tenemos las reservas en moneda de otro país que respaldan esta moneda propia. Si yo esta moneda propia emito y esta me la afano, la moneda de respaldo, me la afano en el buen sentido, o sea, si esto va a Juan Pérez lo guarda en el colchón de su casa, estos pesos que emití, por más que hayan sido emitidos de buena fe, son papel pintado. Hasta que no podamos darnos cuenta del daño que eso hace, nos va a pasar lo de Alfonsín, nos va a pasar lo de la Rúa, vamos a tener que hacer el engendro de Menem. A ver, muchachos, hay cosas en Argentina que no son lógicas. Uruguay, vos viste, generalmente todos seguramente van de vacaciones o tienen alguien que vaya de vacaciones, obviamente a Punta del Este. ¿Qué hace Uruguay con los turistas argentinos? Le devuelve el IVA. ¿Saben por qué les devuelve el IVA? Porque se va a hacer una tributación secundaria. El turista argentino va al almacén de Uruguay, al turista argentino le devuelve el IVA, pero el turista argentino llevó dólares. Ese almacén de Uruguay va al distribuidor. El distribuidor es de Uruguay. Ahí ya generó tributación secundaria. El distribuidor de Uruguay va al fabricante de Uruguay. Ahí ya generó una segunda tributación secundaria. Si nosotros grabamos al que genera laburo, vamos muertos. Vamos muertos. Nosotros tenemos, en vez de facilitar al que viene a timbiar, tenemos que facilitar al que viene a dar trabajo. Cuando entendamos eso, tenemos el problema solucionado. Yo estoy diciendo así. No, tal vez, bueno, se habló de varios temas. Hay una cuestión que me parece bastante importante y se conecta al ejemplo que hacías del maní, que bueno, es un sector que conozco por ser involucrado en la gestión de la Cámara. Y hay también la variable política que juega un rol extremadamente importante con respecto al comercio internacional. Ahí las empresas maniceras se desarrollaron desde hace varios años bien, con inversiones, con capacitación y consiguieron, hoy en día tienen algo como el 60% del mercado de la Unión Europea, que es el mercado más sofisticado por exigencias de calidad del producto y seguridad sanitaria. Sin embargo, hay un tema importante, creo que hay que considerar, que es equivocado, en mi opinión, distinguir entre producto primario y productos industriales de manera, por así decir, discreta, digamos. El tema central, mi manera de ver, es la cantidad de valor agregado que incluye un producto en el momento en el cual es exportado. En el caso del maní, así, para tirar un número, más o menos podemos pensar que el valor de exportación es el doble con respecto al valor primario, digamos, el valor primario entendiendo el valor del producto cosechado sin transformación, sin ninguna transformación industrial. Entonces el sector manicero, digamos, exporta un producto que vale el doble del primario, tiene ese valor agregado que está hecho de fuerza de trabajo, de planta industriales, todo lo que es. Ahora, para aumentar ese valor agregado, hay obstáculos de varios tipos. Uno inmediato
y bastante contundente, son aranceles a la entrada en la Unión Europea, porque en este momento, si se desea, una empresa argentina desea exportar maní procesado a la Unión Europea en container, en big bags, lo puede hacer con aranceles cero. Si desea exportar un producto siempre de maní, pero con un valor agregado más elevado, ahí ya el producto entra con un arancel del 10%, que puede no parecer muchísimo, pero ya es suficiente para que el producto no sea competitivo en comparación con otros productores. Y entonces ahí entra, por ejemplo, el tema acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se firmó el año pasado y que tiene todos unos tiempos de, bueno, ante todo tiene que ser ratificado por todos los países que lo firmaron y luego tiene tiempos de implementación que son medianamente largos. A lo largo del tiempo los aranceles de entrada van bajando. Y así más o menos, no conozco evidentemente todos los sectores, pero hay situaciones, entiendo, bastante parecidas. Y por eso la importancia del factor político en el sentido, ¿qué va a pasar o cuáles son las intenciones de la administración actual o de la futura Argentina en cuanto a la abertura de la economía al comercio internacional? Eso es un factor muy importante que está obviamente conectado con todo, en el sentido, en el momento en que se decide ejercer controles sobre el cambio peso-dólar, por varias razones, entonces hay limitaciones en cuanto se puede abrir el comercio internacional. Digo eso porque entiendo que hay algunas señales que se están restringiendo algunos tipos de importaciones, la de licencia no automática, y bueno, puede ser un principio de una política que se desarrollará en los próximos meses o próximos años. No lo sé, pero es un elemento que influye mucho. Bueno, obviamente no solo Argentina, en todo el mundo hay una novedad, no tanto novedad, pero en los últimos años la que se llama guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tiene varios fundamentos políticos, eso tiene efectos a nivel global, obviamente. Para Argentina esa puede representar una oportunidad, Argentina y Brasil y otros países, pero digamos, el factor político para los desarrollos futuros, tanto de corto como de largo plazo, es un factor que va a determinar muchísimo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero, perdón, ahí había De Miguel quedado Celsi. Sí. una pregunta de María Eugenia, ¿cómo genera posibilidades de generar canales reales para la exportación entre Córdoba e Italia? Se habla, dice, sería importante la interacción. Eso es lo... Yo estoy viendo otra abajo de Miguel Celsi. Sí. Hola, hola. Sí, yo... El del canal de exportación de Córdoba, Italia, debería de contestarle a Eduardo. Hola, buenas tardes. No sé si quieren que aclare un poco la pregunta porque me gustaría que alguien me contestara. Si puede ser, Eduardo, esto es un poco relacionado a lo mejor con lo que hace la Cámara, o qué actividades se pueden desarrollar desde aquí, desde este grupo, para que las empresas cordobesas puedan tener alguna interacción al respecto con Italia.
me parece importante, ya que están hablando de las oportunidades y si es que lo ven factible. Yo en particular hoy estuve con una empresa española por un tema de soja orgánica, hablando, y quizás sea interesante que puedan conocer nuestros productos y a partir de allí generar canales de comunicación. No sé si me explico. Bien, sí, yo al respecto tengo una opinión que es la siguiente, digamos, tal vez no siempre es fácil las exportaciones entre Italia y Argentina en los dos sentidos por mil razones, desde el tema aranceles a los costos de transporte, a varias cuestiones, pero creo que a veces es extremadamente simple potencialmente y hay realmente una oportunidad enorme y eso se conecta de alguna manera con lo que decía Sergio antes al respecto del posible desarrollo de las pymes en Argentina, que es el siguiente. En Italia, como decía, hace 15, 20 años que hay un problema económico debido a factores institucionales, a una administración pública bastante ineficiente, pero una cosa muy positiva que tiene Italia es que tiene un tejido de pequeñas y medianas empresas que son extremadamente competitivas y hacen productos de excelencia que se venden en los mercados mundiales. Bueno, Italia no tiene recursos naturales, sin embargo, tiene una balanza positiva de pagos con el exterior, principalmente gracias a sus exportaciones, particularmente de máquinas. Junto con Alemania, Italia es el gran exportador de máquinas a todo el mundo. Y estas empresas, que la mayoría de los casos no son grandes multinacionales, sino son empresas, voy a decir, mediana y pequeña, tienen una tecnología y un know-how desarrollado en los años, que es su ventaja competitiva, digamos, lo que le permite mantenerse en el mercado, que de alguna medida ya fueron pagas y se podrían aprovechar en otros mercados donde la misma empresa no actúan, como en la mayoría de los casos no actúan en la Argentina o en otros países. En el caso de Argentina, tal vez hay un factor adicional que es la cercanía cultural, que también es un factor que puede ayudar a la cooperación, pero donde voy, que yo creo que la gran oportunidad en el intercambio económico entre empresas, entre Córdoba e Italia, es la de joint venture o acuerdo de alguna manera, donde empresas argentinas pueden aprovechar de la tecnología / know-how de esa empresa italiana de excelencia y adaptar esa tecnología, ese know-how al mercado argentino, al mercado sudamericano. Es más fácil decirlo después que hacerlo en la práctica. Digamos, hay que instrumentar mecanismos de intercambio de información que no siempre es simple hacer, pero yo creo que la real oportunidad es ahí. Y bueno, hay casos en Córdoba de empresas, yo conozco, no sé, puedo citar la empresa Tapí, de la cual conozco los dos. Tapí es una empresa acá en Córdoba que hace corchos para botella para el mercado de Argentina y latinoamericano. Adoptaron una tecnología de una empresa italiana, también se llama Tapí, extremadamente dinámica. La trasladaron acá y en pocos años se volvieron la primera empresa del mercado en ese sector muy específico. Y así hay 1000 sectores donde se podría replicar este tipo de experiencia. Perfecto. Gracias, Eduardo. Ha sido muy atento. ¿Alguna otra pregunta?
Sergio, ¿querés cerrar con algunas palabras? Vos sos el moderador, así que cerrá vos. Bueno, dicho todo, entonces, bueno, le agradezco muchísimo la presencia. Esta es una experiencia piloto que hemos hecho con Pico y estoy sumamente estimulado. Me ha encantado esta experiencia, quiero repetirla. Es más, el lunes los invito a un segundo aperitivo a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de salud mental con 2 psiquiatras, uno de Córdoba, muy conocido, Leandro Dionisio, y otro que es perito de la Rota Romana, del Tribunal del Vaticano, que se llama Giovanni da Bossa, que es perito de la Rota Romana y que es uno de los psiquiatras más reconocidos ahí en Italia. Además que es embajador de San Marino en la República Argentina. Así que, bueno, los esperamos entonces para el próximo lunes 22 a las 19 horas. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Y que tengan buenas noches y gracias por escucharnos. Adiós, chao. Nos vemos. Felicitaciones. Buen fin de semana. Bueno, sí. Nos vemos el lunes. ¿Puedo agradecer? Arrivederci. Sergio, no sé. Adelante. Creo que Sergio Daniel se ha retirado, pero como representante de Rotary Club Córdoba, quiero agradecer a Eduardo y a Sergio esta excelente charla, esta oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Y sin duda, en cualquier proceso de gestión, la comunicación, la capacitación y la contención son fundamentales. Y en este caso se cumplieron las tres, ¿no? Ustedes comunicaron, capacitaron, porque aprendimos cosas nuevas, yo en particular, información nueva de cómo gestionar esta crisis, y la contención, ¿no? Porque en el caso de Sergio, cuando habló de esa visión positiva, es una forma de contener emocionalmente a todos los que estamos en este momento preocupados. Así que, de acuerdo a lo que lo que decía Sergio, si yo ratifico, estoy con gente allegada que ha aumentado la exportación de cerdos al exterior, cosa que no ocurría antes en épocas previas a la pandemia. Ahora sí está ocurriendo un aumento considerable de exportaciones de carne de cerdo de Argentina, y eso es importante, ¿no? Bueno, nada más y muchas gracias por la invitación. Chao. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.